Compañeros, buenas tardes, buenas noches, perdón. Vamos a hablar un poco sobre el pueblo maya Ixil, más directamente sobre el caso del general José Efraín Ríos Montt, muy conocido por varios de nosotros. Los integrantes del grupo, que vamos a irlos conociendo en el camino, excuso abrir un paréntesis agradeciendo al licenciado Ucles la oportunidad de hacerlo de esta manera. Por cuestiones eminentemente de trabajo no puedo estar presente. Entonces, la pregunta del $1.000.000. ¿Hubo genocidio en Guatemala? Hay quienes dicen sí, hay quienes dicen no. ¿De dónde aparece la palabra genocidio? En 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, un abogado judío polaco, Rafael Lemkin, utilizando la palabra griega geno, que significa raza o tribu, y sidio, que significa matar, acuñó el término genocidio, que en su momento fue reconocido como un plan coordinado para la destrucción de elementos esenciales de la vida de grupos nacionales con el objeto de aniquilar dichos grupos. Perdón que lo lea, pero es un concepto que debemos manejar para poder continuar con la comprensión de toda la situación. Un poquito de historia. En la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, él tenía como misión la supremacía aria, una raza pura, los alemanes, y veían de menos a los judíos y sí querían exterminarlos. En su afán de exterminarlos, primero los capturaban, después los mataban con metralletas, pero se dieron cuenta que salía muy caro por la cantidad de judíos que querían exterminar. Luego, de campos de concentración se convirtieron en campos de eliminación. Los llevaban a lugares cerrados y en esos lugares cerrados les conectaban el escape de un motor diésel y las personas se ahogaban. Primero se dormían, luego se ahogaban. ¿Qué pasó después? Algunos los juzgaron, había un doctor muerte famoso, pero al final del día Alemania pidió perdón, discúlpenme, ya no lo vuelvo a hacer. Ahorita va uno a Alemania y en Alemania esos campos de exterminio son museos. Entonces, incluso en Auschwitz, no sé si lo estoy diciendo bien, pero así lo entendí, hay un lugar donde uno entra y se ven las uñas de la gente en la pared tratando de salir. Siempre en la Segunda Guerra Mundial, recordémonos que Japón atacó a Estados Unidos en el famoso ataque de Pearl Harbor en Hawái, y entonces prácticamente los metió a la Segunda Guerra Mundial. Pero la respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. Algunos de ustedes habrán visto la película que trata de este tema. Y entonces en Hiroshima y Nagasaki detonaron las bombas atómicas, 200.000 fallecidos, cuántas secuelas de producto de la guerra. Y entonces Estados Unidos dijo, sí, discúlpenme, pero no queríamos exterminarlos. Ellos se murieron por war casualties, o sea, pura mala suerte. Estamos hablando de Estados Unidos. Y sí, fue una cantidad considerable de personas. Luego, en Rusia, en la época de Stalin, conocido en su momento como la Gran Purga, asesinaron entre 1.2 de 700.000 a 1.2 millones de personas porque eran enemigos políticos de Stalin, no estaban de acuerdo con el comunismo y entonces dijo él, vamos a purgar, como que vamos a darle a Rusia un purgante y vamos a deshacernos de esta gente. Al final, Rusia, en este momento,
lleva 8 o 9 meses de estar en guerra. Entonces, ¿hubo genocidio en Guatemala? ¿No hubo genocidio en Guatemala? Realmente la invitación al final es a que nos informemos adecuadamente y que tomemos nuestra propia opinión. Lastimeramente las generaciones jóvenes lo quieren todo ya deglutido, resumido y solo quieren leer el pedacito pequeño, pero la invitación a que nosotros investiguemos para tomarnos nuestra propia opinión. Entonces, esta larga lista de líneas es lo que Naciones Unidas entiende actualmente por genocidio. Matanzas de miembros del grupo, lesión grave a la integridad, sometimiento, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado de fuerza de niños de grupo a otro. Insisto, lo que queremos es darles elementos de juicio para que ustedes tomen su opinión. Vamos a iniciar con el principio. La guerrilla en Guatemala. MR13 significa Movimiento Revolucionario 13 de octubre, si no estoy mal. Estamos hablando del tiempo del general Idígoras Fuentes, era presidente de facto, en teoría fue electo democráticamente. Sin embargo, aparecen un par de situaciones importantes. Acá en Guatemala vinieron norteamericanos a entrenar tropas cubanas para invadir Cuba. Eso fue en la finca El Betia, en Mazate y Reu. Entonces, el objetivo era la Bahía de Cochinos. Entonces, en la Bahía de Cochinos fue el asalto de Cuba para tratar de tomar la isla y fue una de las derrotas más fuertes y conocidas. Lo simpático es que los que iniciaron estos movimientos revolucionarios fueron el teniente Luis Turcios Lima y el teniente Marco Tulio John Sosa, ambos oficiales del ejército de Guatemala inconformes con lo que estaba sucediendo y decidieron formar el MR13, Movimiento Revolucionario 13 de octubre.